Vamos ahora. Amado Padre, en el nombre de Cristo, gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por estar con tu iglesia, por cada hermano, por cada hermana que está presente hoy, en donde está tu Espíritu Santo, que es el verdadero maestro, el verdadero guía. Te pedimos que nos des esa sabiduría que viene de lo alto para poder aprender de la lección, y que si hay alguien, Padre, que no es salvo, que no conoce a Cristo, también, Padre, que quede sembrado en su corazón la semilla de la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Ok. Estamos viviendo situaciones sociales que a veces la gente piensa que son anormales. ¿Sí? Cuando pasó la epidemia del coronavirus, algo que nunca se había visto, casi como que mucha gente dice, entramos a una etapa diferente social, como que hemos entrado al final de los tiempos, y esto despertó mucha curiosidad sobre lo que va a pasar. Luego pasa el coronavirus, todo empieza como a establecerse, a tranquilizarse, pero vienen los ataques sobre Israel, ¿verdad? Cuando Israel es atacado por primera vez y todo el mundo se asusta, y qué está pasando con Israel, y luego Irán vuelve a atacar a Israel, y qué está pasando con Israel, hace que la gente se pregunte, ¿estamos ya para cumplir los últimos tiempos? ¿Cuáles son las profecías que faltan? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Y a veces vemos en el Facebook gente muy asustada, oremos por Israel, es el pueblo de Dios, oremos por Israel. Y se les olvida que la palabra de Dios dice que yo bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. El problema no sería Israel, habría que orar por los que atacan a Israel. Estos son los que tienen mayor problema. Porque Israel no va a ser vencido desde que se cumple, como enseñábamos la semana anterior, la profecía de Ezequiel 37. Ahora, un día Israel sí va a ser perseguido, sí, porque Israel va a tomar todo lo que tiene y voluntariamente se lo va a ceder al anticristo. Ahí es donde empieza el problema con Israel. Pero Israel ahorita es protegido por Dios, es la niña de los ojos de Dios, y tenemos que ir entendiendo esto. Pero esto hace que tengamos deseo de aprender qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar. Pero para poderlo entender de una mejor manera, para que usted entienda por qué, cómo es que se estudia la escatología, cómo podemos tener los mejores resultados, tenemos que hacer hoy una introducción. Vamos a ver 15 pasos, tiene que ver con muchas cosas. Tenemos que ver el rapto, otra vez, sí. Tenemos que ver el tribunal de Cristo, tenemos que ver las bodas, las cenas del Cordero, tenemos que ver las 7 iglesias del Apocalipsis, tenemos que ver muchas cosas. Así que hay que tener paciencia, y espero que no se pierda ninguna de las lecciones. Ok, la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, vamos a estudiarla porque ella es la que nos revela, la que nos enseña, la que nos muestra no solamente quién es Dios, quién es Cristo, quién es el hombre, la acción del Espíritu Santo, sino también de las cosas que están por venir. Así que la Biblia es un libro de revelación. ¿Sabe usted que la palabra Apocalipsis significa revelación? Es un libro de revelación. Toda la Biblia es un libro de revelación. Ahora, dice Hebreos capítulo 1, verso 1, que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los padres por los profetas. Dios le había hablado, Dios había enseñado, no solamente a través por profetas, sino también aún a través de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Entonces, Dios no quería ser desconocido, Dios se reveló, Dios se manifestó, Dios se expresó
para que las personas entendieran quién es Dios, quién es el soberano, quién es el rey, quién es el creador, quién es todo. Pero ahora el Señor se va a revelar solamente a través de Jesucristo. Ahora, ¿usted quiere saber quién es Dios? Mire a Jesucristo. ¿Usted quiere saber cómo ama a Dios? Mire a Jesucristo. ¿Usted quiere ver el poder de Dios? Mire a Jesucristo. ¿Usted quiere ver la omnisciencia, omnipotencia de Dios? Mire a Jesucristo. Jesucristo es Dios. Es la revelación de Dios. Un día le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor? Tanto tiempo que he estado con ustedes y usted me dice: muéstranos al Padre. ¿No entiendes que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Si no me cree por lo que yo estoy diciendo, créame por lo que yo hago. Y los discípulos recuerdan: resucita muertos, sana, limpia leprosos, le devuelve la vista a los ciegos, levanta a los paralíticos, camina sobre la mar, reparte unos pocos panes y alimenta a 20,000 personas. Si no cree por lo que yo digo, créame por lo que yo hago. El Señor Jesucristo es Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Mire a Cristo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces nos guían a mirar otras cosas. Decía ahora el hermano Daniel: bueno, a Dios Madre. Mire a Jesucristo. Que vamos a ver alguno de los santos. Mire a Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Así que nosotros estamos llamados a mirar ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Si alguien viene en otro nombre a hablarles de Dios, pero que ese nombre no sea Jesucristo, no lo escuche. No lo escuche porque lo puede engañar, no lo escuche porque puede entorpecer su camino, su crecimiento espiritual, no lo escuche. Cierre sus oídos. Si usted no está seguro de lo que le están diciendo, puede ser que lo encanten con una filosofía muy humana, pero que nada tiene que ver con lo que la Biblia dice. Recuerde que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni sus caminos como nuestros caminos. Así que cuando alguien llegue y toque la puerta de su casa y le empiece a hablar de Dios, pero no menciona a Jesucristo, la Biblia dice: congeltáis, ni comáis, ni le digáis bienvenido, ni nada. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque es hermana la vida. Yo tengo que protegerme. Yo necesito aprender de la verdad que está en la palabra de Dios, que revela a Jesucristo como el todo, como el que tenemos que seguir y de quien tenemos que aprender. Juan capítulo 17, verso 3 dice: la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿A quién envió Dios? A su Hijo Jesucristo. ¿Envió a San Martín de Porres? No. Envió a Jesucristo. Nada más. Cualquier otra cosa, no deberíamos de prestarle ningún tipo de atención. De manera que Dios, el Dios de gracia, el Dios de bondad, el Dios de misericordia, se revela delante de nosotros, su pueblo, de una forma sencilla pero no simple. Porque lo que tuvo que hacer Jesucristo en esta tierra, de simple no tiene nada, ¿verdad? Morir en una cruz del Calvario por usted y por mí, el dolor, el sufrimiento por usted y por mí, para que usted y yo tengamos vida eterna, eso no es sencillo de ninguna manera, no es simple de ninguna manera. Así que, ¿quién es Dios? Jesucristo. ¿Cómo es Dios? Jesucristo. ¿Qué quiere hacer Dios? Escuchemos a Jesucristo. Y para eso, hermano, no podemos acudir a sueños.
Hay personas que dicen, es que tuve un sueño, tuve una visión. Perdone que desconfíe del sueño que usted tiene o de la visión que usted tiene, porque yo no sé quién le habrá dado el sueño, quién le habrá dado la visión. La Biblia dice que probar los espíritus a ver si son de Dios. Es que tuve un sueño, hermano. Yo me soñé que la iglesia estaba siendo levantada y que iba al cielo. Bueno, usted se lo soñó, la Biblia lo dice, pero perdone que le preste más atención a lo que la Biblia dice que al sueño suyo. Porque la misma persona me dice, hermano, es que tuve un sueño, era que me soñé que la iglesia me iba a regalar 1.000.000 de colones. Y le digo, apártate de mí, Satanás. O sea, ¿me entienden? Porque los sueños son manipulables. Yo no sé la sinceridad de un sueño. Yo no lo sé. Dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces yo no confío en los sueños de una persona. Yo no confío en las visiones de una persona. Pero en lo que sí puedo confiar es en lo que está en la palabra de Dios. Si alguien dice, pero es que esto es un libro y lo escribieron hombres, el asunto es que es un libro con profecías y las profecías se cumplen de manera tan puntual, tan perfecta, que usted no puede dudar de que aquí hay la mano divina. No puede usted en ningún momento dudar de que aquí está la mano divina. Y Dios ha establecido a través de su palabra a lo largo de los años que la palabra de Dios fuese escrita, fuese enseñada, fuese transmitida a través de profetas. Y la Biblia se escribió a lo largo de 1400 años. Y participaron, depende de quién diga la encuesta, algunos dicen 30, otros 35, otros hasta 40 escritores, porque hay algunos libros que no se ponen de acuerdo quién los escribió o quién no los escribió. Por ejemplo, el libro de Hebreos. Dice, es que como Pablo escribió en el libro de Hebreos, bueno, no se sabe quién escribió el libro de Hebreos. Algunos quieren darle la autoría a Pablo, otros se la quieren dar a Apolos, por ejemplo, pero el asunto es que no importa quién haya sido, lo que importa es que el Espíritu Santo inspiró a un hombre y nos dio el libro de Hebreos. Por eso es que no sabemos exactamente la cantidad de manuenses o escritores que el Espíritu Santo utilizó para que tengamos hoy la palabra de Dios. No existen nuevas revelaciones. La revelación que tenemos está sellada. ¡Ay del que le ponga! ¡Ay del que le quite lo que está escrito acá! Dice Apocalipsis, que el que le ponga o que le quite, que le caigan todas las plagas que están escritas en este libro. Y nos encontramos con gente que le pone y que le quita la Biblia. Por eso hay muchas versiones de la Biblia, pero no necesariamente todas están sanas. Hay intervención humana en algunas de estas enseñanzas. Algunos, por ejemplo, tienen ahí una Biblia de apuntes de Scofield o de apuntes de MacArthur o de Vine o qué sé yo. Bueno, lo que está escrito de la línea para abajo, que es un apunte de ellos, usted tiene que estudiarlo, tiene que ver si es cierto o no es cierto. Porque resulta que lo que dice Scofield a lo que dice MacArthur en los comentarios bíblicos es diferente. ¿Y a quién le hace caso usted? Ahora, lo que no tiene ningún error es lo que está de la línea para arriba, que es la palabra de Dios. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, interpretar la palabra de Dios para poder encontrar la verdad de la palabra de Dios. Y eso, desde luego, lleva un tiempo. Por ejemplo, un doctor tiene primer año en medicina. ¿Cuántos años tiene que estudiar un doctor? No sé, 4 años, ¿verdad? Sin especialidad.
Y llega primer año de medicina y de un momento a otro dice, es que, ¿qué es lo que usted tiene? Me verá que tengo un dolor aquí en el costado terrible y he estado perdiendo peso. Y dice, bueno, te hago esta receta. Y usted, doctor, dice, sí, tengo un año de medicina. No me la haga. Quiere decir que empezó el camino, pero todavía le falta. Hay personas que empiezan a estudiar la Biblia por sí mismas, estudian un poquito y se aburren. Hay otros que entran a un instituto bíblico, reciben unas cuantas materias de primer año y se aburren. Y después dicen, no, pero es que yo estudié la Biblia. Bueno, resulta que la Biblia es un libro que en un seminario X, porque va a variar el tiempo, terminarla de estudiar en un seminario puede ser de 4 años, 6 años, 8 años, dependiendo hasta dónde usted quiera llegar. Para ser un doctor en divinidad necesita usted saber hebreo, griego, un poco de arameo, etcétera, para poder llegar a ese nivel. Y hay personas que creen que porque llevaron una clase ya son doctores de la ley. Primero hay que ser humilde y hay que saber que tenemos que estudiar la Biblia para poder interpretar bien la Biblia y para que cuando alguien nos diga una mentira se la captemos inmediatamente y uno diga, esto no es así. Y no permitirlo, ni que me lo enseñe a mí, ni que se lo enseñe a mis hijos. Ok. Entonces, hay personas, porque hoy es fácilmente escuchar eso, ¿verdad? En un púlpito. Es que el Señor me dijo, en sueño o en visión. El problema es que es desde el púlpito. Y el Señor me dijo. Y como el Señor me dijo, yo les voy a decir hoy lo que el Señor me dijo. Y como lo que el Señor me dijo es palabra de Dios, entiéndanlo que tienen que obedecerlo. Y sale ahí con alguna necedad. Con algo absolutamente que va en contra de lo que las Escrituras enseñan. Por eso no, lo seguro es estudiar la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Lo revela la Biblia. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Lo revela la Biblia. ¿Cómo es que Dios quiere que yo viva? Lo revela la Biblia. Tengo que acudir a la Biblia. La Biblia es el pan de cada día, es el maná que yo tengo que ir a disfrutar cada día. Por ejemplo, la Biblia, ya vimos que está escrita por muchos hombres distintos, ¿verdad? Y también la Biblia tiene estilos literarios distintos. Y bueno, hay que prestarle atención a esto de los estilos literarios. Por ejemplo, la Biblia se divide en los 5 primeros libros que son el Pentateuco. Ahora, ese Pentateuco, penta de 5, pero realmente la idea lo que tiene es que son como 5 estuches donde se guarda la palabra que Dios le dio a Moisés, la ley de Moisés. Luego están los libros históricos, es historia que Dios escogió para enseñarnos, para hablarnos. Entonces, por ejemplo, me cuenta un poco de la historia de Caleb y no me cuenta de la historia, no sé, de algún sumo sacerdote que está por ahí. ¿Por qué? Porque Dios escoge ciertas historias para edificar mi vida, aunque todos tuvieron una historia. Entonces son los libros históricos, libros Pentateuco, libros históricos. Luego vienen los libros poéticos. Y claro, hay que entenderlos porque son poéticos, tienen un estilo literario distinto, tienen un estilo literario diferente, son libros poéticos. Por eso el libro de los Salmos son 150 canciones. Son 150 alabanzas del pueblo de Israel. ¿Ok? Y entonces tiene prosa hebrea, desde luego, porque fue escrito en hebreo, etcétera, que tiene mucha enseñanza. Libros poéticos, libros proféticos, profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Daniel y Jeremías, profetas menores, de Oseas hasta Malaquías,
Luego los 4 evangelios me cuentan la historia del Señor Jesucristo. Luego viene el libro bisagra o el libro de transición, que es el libro de los Hechos. Luego vienen las epístolas de Pablo, luego las epístolas generales, luego las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, Judas y por último la gran revelación de Apocalipsis. Y tengo que ir aprendiendo de cada uno de ellos. Ya con solo eso que les he dicho, entienden que hay un gran trabajo para aprender, ¿verdad? Y que yo no puedo aprender dedicándole al Señor 10 minutos al día. Necesito esforzarme en esto, aprender de esto para poder seguir adelante. El Señor, en su misericordia, por ejemplo, nos permite un estilo de aprender la Biblia, que es histórico, gramatical, literal, o literal gramatical. O sea, ¿qué es lo que dice en la historia? De forma literal, gramaticalmente, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Para poder llegar a lo que Dios me quiere decir. Si yo me salgo de ese estilo de estudiar la Biblia, puedo decir cualquier tontera más adelante. Ahora, dentro de este estudio literal, histórico, gramatical, espero no se me estén perdiendo ni mucho menos, ¿verdad? En este estudio literal, histórico, gramatical, tenemos algunos modismos, algunas formas dentro de la escritura, algunas, se me escapó la palabra, que necesitamos entender. Por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es eso? El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué quiere decirme el Señor con eso? Bueno, que el Señor me protege, ¿verdad? Que si yo estoy al abrigo del Altísimo estoy bien, y si no estoy al abrigo del Altísimo tengo problemas. Así que bienvenidos los que necesiten venir al abrigo del Altísimo, o como dijo el Señor, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo los haré descansar. ¿Cómo? Si vienen al abrigo del Altísimo y van a morar bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 23, ¿verdad? El que anda en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Y uno dice, bueno, sombra y sombra, Salmo 91, Salmo 23. Imagínese una llanura vasta, un solo árbol, un sol de mediodía de esos bien pesados. Y hay una sombra que se refleja. ¿Cuál es la sombra que se refleja? La del árbol nada más, ¿verdad? Y de un momento a otro aparece una nube que cubre todo, una sombra que produce esa nube. ¿Y qué pasó con la sombra del árbol? Desapareció. Ya no está más. ¿Por qué? Porque ahora hay una sombra más grande que nos cubre. El valle de sombra de muertes es una sombra de algo que me está pasando mal, pero cuando yo vengo al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, entonces esa sombra que amenazaba mi vida desaparece y puedo confiar en el Señor. ¿Ok? Hay que entender entonces que si yo digo, por ejemplo, las alas de Dios, bueno, ¿y cómo son las alas de Dios? Son formas que el Señor me está dando para que pueda entender una verdad. Ahora, cuando yo las tengo, las aplico, si la Biblia me dice que las aplique. Por ejemplo, habla de los demonios, la serpiente antigua y Satanás, y resulta que dice, bueno, entonces Satanás es una serpiente. Bueno, usó una serpiente en el Edén, pero Satanás es un espíritu. Pero claro, cuando hablamos de la serpiente antigua, de una vez entiendo de quién me está hablando. O leo en el Apocalipsis, y se abrió el abismo y salieron escorpiones que martirizaron a toda la humanidad. ¿Y qué me está diciendo? ¿Quiénes son los escorpiones? Demonios que estaban ahí metidos en el abismo y que se abrió para que fueran a dañar a la población que había. Entonces, cuando pasan esos, yo tengo que entender que es un estilo literario que tengo que tomar, porque si lo tomo literalmente, entonces veo un montón de escorpiones por ahí. No es el caso.
Pero no faltará quien lo quiera enseñar de esa manera. Hasta ahí espero ir un poquito bien. Recuerden que esto queda grabado para que lo podamos escuchar y van a tener el material también. Ok. Segundo punto. Dios escogió a los hombres para escribir la Biblia. Él los escogió. No fue que el hombre se escogió a sí mismo. Él los escogió. Y Él los escoge y los motiva y los trae hacia Él mismo. Y cuando los trae hacia Él mismo, pone en el corazón el deseo de escuchar lo que Dios dice, de entender lo que Dios dice y de escribir lo que Dios dice. Es una obra que hace Dios. Por ejemplo, Jeremías en el capítulo 1 dice que todo lo que él está escribiendo es lo que Dios le dijo. En el capítulo 1, verso 7 dice que él fue escogido desde el vientre de su madre. Pero en el capítulo 20 dice, me cansé, Señor. Ya no puedo más, no aguanto. Cada vez que predico, Señor, algo malo me pasa. Alguien se enoja conmigo, me meten preso, me meten en un foso ahí, me quieren que me muera. Ya no más, no quiero predicar absolutamente nada más. Y se enojó Jeremías. Y ahí está Jeremías enojado. Y lo vuelve Dios a ver del cielo y dice, está enojado Jeremías. Pero Jeremías no cuenta con algo que se predica poco en las iglesias, la soberanía de Dios. Y Dios dice, le voy a enseñar a Jeremías que esto no es por lo que él opine. Aquí manda mi soberanía. Y entonces dice Jeremías, y hubo un fuego dentro de mí, pero tan intenso, tan fuerte que no pude soportarlo. Más fuerte fuiste tú que yo. Y me has vencido. ¿Y qué tuvo que hacer Jeremías? Volver a cumplir con el llamado que Dios le había hecho. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios es el que manda, Dios es el que determina. Nosotros como iglesia, vamos a unirnos, venga, vamos a orar para que se adelante el rapto. Si el rapto iba a ser dentro de 5 años, no, que sea mañana. Y como estamos orando como iglesia y en el nombre de Cristo, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Va a adelantar el rapto porque nosotros lo estamos pidiendo? ¿O va a posponer el rapto de cuando Él quería que fuese porque nosotros se lo estamos pidiendo? Es lo que Dios establece. Es lo que Dios establece. He aprendido lecciones terribles en mi vida. Una vez leo ahí en la Biblia, pobre pobre profeta Ezequiel. Le dice el Señor a Ezequiel, Ezequiel, te voy a quitar el deleite de tus ojos. No le preguntó, ¿le puedo quitar el deleite? No, le voy a quitar el deleite de sus ojos. Y en la tarde murió mi mujer, dice. ¿Y por qué fue así? Porque Dios lo determinó. Porque Dios lo estableció y cuando Dios establece algo, no podemos cambiarlo. Cuando mi hijo enfermó, conversaba con él un par de veces, solos, delante de un hermano en otra ocasión, porque a veces la presión era fuerte. Oremos, hermano, Dios puede hacer el milagro, Dios lo puede sanar, Dios puede hacer grandes cosas. Es que no tengo un problema de fe. Mi fe está bien. Pero el problema no es mi fe, es lo que Dios determina. Y yo hablaba con mi hijo y le digo, papá, es que si Dios determinó dejarlo, lo va a dejar. Y si Dios determinó llamarlo, lo va a llamar. Yo le puedo decir a Dios qué es lo que yo quiero. Pero al final, como el Señor Jesús dijo en Getsemaní, pero hágase tu voluntad.
Y como decía un hombre que escuchaba, cuando el Señor se lleva a mi hijo, entendí quién es el que manda. No mando yo. Aunque sea el cabeza de hogar, no mando yo. No mandaron los hombres, no mandaron los médicos, manda Dios. Y entiendo la soberanía de Dios. Y entiendo que este libro Dios lo estableció, y aunque algunos quieren cambiar, la soberanía de Dios es incambiable. Y si queremos tratar con Dios, tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo, porque Dios resiste a los soberbios. Señor, me enojo contigo. ¿Y quién es el que pierde? Y entonces tengo que aprender. Señor, estoy desanimado, la verdad es que lo pensé no sé cuántas veces, mis hermanos. Cuando mi hijo fue llevado, cuando mi hijo estaba enfermo, anterior a eso, por otras circunstancias, las pruebas llovieron como por más de 7 años. Y ustedes no saben cuántas veces he renunciado. No lo saben. ¿Y cuántas veces he estado como Jeremías? Ya no más, Señor. Ya no más. No puedo más con esto. No resisto la carga. Todos los días la prueba, todos los días la tristeza, todos los días llorar, todos los días, Señor. Ya no sé ni cómo orarte, ni cómo pedirte. Estoy cansado, Señor. Una vez hace años, antes de lo de Jeremy, otras pruebas, y ya yo quería, ya no puedo más, Señor. Levanta a alguien en la iglesia o trae a alguien, porque ya yo no puedo más. Y en lo que estaba ya tomando la decisión, ya para hacerlo, porque no soportaba, llega el hermano Ronnie y la hermana Cristi. Y alguien tiene que atenderlos, alguien tiene que cuidarlos. Y no me pude ir. Y cada vez que lo intentaba, alguien mandaba al Señor y no me podía ir. Me cuesta entender la soberanía de Dios, y a veces no es que me agrada humanamente lo que Dios quiere hacer, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Pero es la soberanía de Dios. Y Dios lo ha determinado. Entonces mejor me levanto y le digo: Señor, aquí estoy en tus manos, no sé lo que tiene el día, dame la gracia para poder vivirlo. Dame la gracia para poder sonreír, porque tengo la esperanza que voy a estar con mi hijo en algún momento otra vez. Voy a ver su rostro, lo voy a abrazar, me va a sonreír. Yo le voy a dar un cosco por hacerme sufrir. Pero sé que la vida cristiana, y lo entiendo. Pero hermano, el cristianismo, la Biblia no me dice que el cristianismo va a ser fácil. Me habla de aflicción. Otros empiezan a predicar: vengan donde Dios, y vengan para que haya prosperidad, y vengan para que tengan esto, y para que tengan aquello, el mundo y el pasado. Eso es un evangelio de mentira. Eso es anatema, pero a mí me gusta escucharlo. Me encantaría que lo que ellos dicen sea cierto. Venga, siembre el 1% de sus deudas y todo se va a pagar. Hombre, qué bonito. Me encantaría que fuera cierto, pero es mentira, es un engaño, es irreal. Así que los hombres que Dios escoge soberanamente son los que Dios puso su mano en ellos para esto o para aquello. Cuando usted vino a la iglesia, hermano, esto no va a estar en las notas. Hay muchas cosas que usted debe encontrar en las notas. Pero cuando usted vino a la iglesia y usted recibió a Cristo y usted recibe el Espíritu Santo, Él le da un don.
un don X, don de misericordia, don de enseñanza, algún don le da a Dios. Y Dios no quiere que usted haga otra cosa que no sea servir dentro del cuerpo de Cristo con el don que Él le dio. Y algunos dicen, es que yo quiero hacer esto otro, y Dios dice, a esto es lo que yo lo llamé. Señor, si quieres pasa de mí esta copa. No quiero predicar más, no quiero enseñar más, no quiero ser más pastor. A esto es lo que yo lo llamé. Y si dejo de hacerlo, estaría en rebeldía, en desobediencia. Y Dios le dio un don a usted. Y a estas alturas de su vida cristiana ya debería saber cuál es. Y estarlo ejerciendo. También la palabra de Dios me habla de que el apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo 3:16 ahí en 2 de Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Dios manda al escritor bíblico, escribe, y el Espíritu Santo está ahí revisando que lo que está escribiendo no tenga nada que ver con sus pensamientos humanos, sino que todo lo que ha escrito es del corazón de Dios. Todo. De tal manera que, aunque son comentarios de hombres, todo esto es lo que Dios quiere decirnos, por la experiencia de ese, etc. Había un hermano en Cristo. ¿Cómo amo a mi hermano en Cristo? Dios mío santo. Le tengo un amor tan grande. Ay, pero cae, por diferentes circunstancias, cae presa de una situación de mala enseñanza. Y se mete a estudiar sobre Pablo, la vida de Pablo. Hay gente que habla más de Pablo que de Cristo. Pablo lo que hace es explicar todo lo que Cristo dijo en los evangelios. Nunca se olvide de eso. Y entonces, para poder entender por qué Pablo dijo esto o por qué Pablo dijo aquello, le hicieron un análisis psicológico a Pablo. Y que según la psicología, según la personalidad, el carácter de Pablo, Pablo escribió esto y dijo esto y esto y esto de otra manera. Y el hermanito se los pierde por esa línea. Y espero que el Señor me lo devuelva en algún momento. Porque resulta entonces que es lo que Pablo dice. Es lo que el Señor dice. Es lo que el Espíritu Santo dice. No lo que Pablo dice. Yo no entiendo la palabra de Dios porque Pablo dijo, o porque Pedro dijo, la entiendo porque el Señor dice todo. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura, y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerdan el Génesis, y llega el Señor y hace a Adán y a Eva. ¿Y cómo hizo Dios a Adán y a Eva? Y le preguntan a un chiquito, y cogió barro, y como si fuera plasticina, formó al hombre. Y así se lo explica un niño. Y dice que Dios tomó del polvo de la tierra e hizo a Adán. Y cuando estaba hecho, ¿qué hizo Dios? Sopló en él aliento de vida. Es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es escrita, el Espíritu Santo verifica que todo lo que está aquí es inspirado por Él, es escrito de Él, es lo que Él quiere enseñar. Dios sopla. Y la palabra deja de ser un libro muerto y se transforma en vida.
y enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia, o como dice en el libro de Hebreos, es una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso es que muchas veces voy a hacer algo y la palabra de Dios no me deja. Inmediatamente viene el versículo a mi cabeza y me frena. Y a veces algo me molesta tantísimo, donde ya voy caminando a desatar toda la ira. El Señor me dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo está? Dios te bendiga. Y no puedo revelarme a lo que la palabra de Dios dice porque se me clava profundamente. Porque es viva. Y mientras más la conozco, más aprendo de ella, hay más vida en mí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es, todo esto que les he dicho es para entender que también la profecía es palabra de Dios y tiene que ser interpretada de manera literal, gramatical, histórica, si aún se puede. Hay profecías que ya sucedieron y que ya para nosotros son historia, pero hay otras que vienen. Y que cuando voy a tomar lo que la palabra de Dios dice, por ejemplo, si voy a hablar del rapto, bueno, voy a tomar qué es lo que dice del rapto, y después de que aprendo lo que dice del rapto, alguien dice, bueno, pero yo no estoy tan seguro que el rapto sea verdad. Entonces tiene un problema. Se me fue el tiempo. Pero bueno, voy con una última anécdota. A veces lamento que se me vaya el tiempo tan así. Hay un hombre muy buen pastor. Qué maestro más increíble. Es dominicano. Una cosa preciosa. No voy a decir el nombre porque voy a decir una particularidad. Y estaba estudiando el libro de Daniel hace poco. Solamente empecé a estudiar el libro de Daniel y estaba muy bonito. Estaba estudiándolo con él, escuchándolo, precioso todo lo que se va desarrollando. Y llegamos donde habla del anticristo. Ok, muy bien. Y hay un versículo donde dice, prácticamente la idea es que el anticristo se va a levantar de tu pueblo. Le está hablando Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel. Ok, entonces, ¿de dónde se va a levantar el anticristo? De Israel. Y él dice, pero resulta que la iglesia también es el pueblo de Dios. Y yo empecé a rasgarme las vestiduras. Me fui a la cocina. Le di la queja a mi esposa. Alguien tenía que decirle. La iglesia es el pueblo de Dios. O sea, puede ser más bien que no es que se levante de Israel, sino que se levante de dentro de la iglesia. Y entonces empieza a tomar otros versículos. Y resulta que el anticristo se va a levantar de la iglesia. Y como el anticristo se tiene que levantar de la iglesia, entonces no va a haber rapto. Y el rapto y la segunda venida son la misma cosa. Y se enredó él y enredó a toda la iglesia que él estaba escuchando. Porque él dijo, pero es que, pero es que, escuchemos una hipótesis y se aleja de lo que la Biblia afirma, literal, histórica, gramatical. Y dejé de escuchar la palabra de Dios y empecé a escuchar la opinión del hombre. Y eso me angustia, me asusta, no sé. Necesitamos aprender la verdad, pero que todos aprendamos a descubrir la verdad. Por eso, para estudiar lo que es la escatología, necesitamos ir entendiendo esto, porque la manera en que vamos a estudiar escatología es esto.
tomando la Biblia, literal, histórica, gramatical, para no perdernos en el camino, para que nadie nos enrede en el camino y para entender al final qué es lo que va a pasar, cuáles son las profecías que están para cumplirse, no para saber más morbosamente o curiosamente de la Biblia, sino para que mi fe y mi esperanza se fortalezcan en Dios. Padre amado, gracias, Señor, por darnos esta primera lección introductoria y ayúdanos, Señor, a poder aprender las lecciones que vienen, importantes, maravillosas, llenas, Señor, de tanto conocimiento que nos va a renovar la mente y el corazón, y que tu nombre, que es sobre todo nombre, sea glorificado, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.